Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Buenos días todavía. Exacto. Bueno, gracias al Señor por permitirnos estar acá juntos como iglesia, como hermanos, ya próximos a culminar un año más en la historia de Dios, en la que nosotros estamos involucrados. Hoy, vamos a compartir algunas cositas muy especiales acerca de la Navidad, espero que sí. Pero antes quisiera compartirles algo que encontré que me pareció como muy interesante y se lo voy a compartir hoy. Son las 6 costumbres navideñas que muchos colombianos extrañan y que están en el exterior, ¿de acuerdo? O sea, gente que no vive ya aquí en la tierrita y que cuando llegan estas fechas se ponen un poco nostálgicos porque ¿dónde están? No encuentran esto. ¿Cuáles son las 6 costumbres navideñas que extraña todo colombiano en el exterior? Bueno, a mí me pareció un poco raro esta encuesta porque dice que es colombianos en el exterior. A mí me pareció como muy paisa, pero bueno, ustedes posiblemente van a estar en desacuerdo conmigo si no les parece. Pero aquí está, costumbres navideñas. Pero antes de eso, a ver, ¿qué les gusta de la Navidad? Costumbres que tengamos. Que ustedes digan, qué lindo esto que nos recuerda este mes de diciembre. Los villancicos como el que acabamos de cantar ahí, a mí me encanta este villancico, me encanta escuchar villancicos en diciembre. La natilla del buñuelo, exactamente, sí. Los dulces, bueno, sí. ¿Cómo? Uy, no, las luces, uy, no, qué belleza, espectacular. Los dulces también, sí, yo sé que algunos sí, muy bien. La natilla, ya van 2, muy bien. Excelente, ahí van las 6 costumbres. Primero, según esta encuesta, a los colombianos que están en el extranjero y ven llegar estas fechas, extrañan que la Navidad llega como en octubre o en noviembre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque aquí nosotros estamos anticipándonos, algunas familias desde octubre mismo, finalizando octubre, algunas mediados de noviembre, a organizar todas las cosas ya, las luces y el árbol y bueno, todas estas cosas. Ellos extrañan eso al estar por allá lejos. Segundo, según la encuesta, los colombianos que viven en el exterior extrañan mucho rezar la novena. Esa costumbre colombiana y seguramente en otras partes del mundo también se practica, que inicia el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre. La novena, se reúne la familia y comparten algunas cositas, están juntos, gracias al Señor por eso. Una bonita costumbre. La tercera es salir a ver el alumbrado. Y por eso es que yo digo que esta encuesta es un poco rara porque a mí me parece más como medio paisa o yo no sé. Porque aquí la gente prepara la chiva o no sé, o se van en carro o montan en el metro y todos están a la expectativa de ver cómo están los alumbrados de Sabaneta, de Envigado, los del Río, bueno, en fin. Salir a ver el alumbrado es algo que se extraña estando en tierras lejanas. La cena de Navidad. La cena navideña que para nosotros es, ¿qué día? ¿20 qué? No, para las familias colombianas 24 de diciembre. Entonces están todos y todo el mundo lleva algo que compartir y nos vemos con el familiar que tal vez hace días no veíamos o con quien estábamos enojados. Bueno, en fin, la cena navideña
se extraña, se añora estando lejos. Quinta costumbre, el pesebre. ¿Alguno aquí ha vivido en otro país en el que también se hagan pesebres? ¿No? Bueno, la gente extraña eso y ver el estilo particular en el que esta familia construyó este pesebre y en el que este barrio, ahí en el parque del barrio, están las figuritas y está, inclusive ya me dijeron que por ahí están poniendo de unos en los pesebres. ¿Cómo les parece? ¿Cómo? Bueno, tostado también, exactamente, sí, eso que no tenemos acciones ahí. Bien, esa es otra costumbre, el pesebre. Y finalmente, con la que acaban de coincidir dos de nuestras hermanas, algo que extrañan mucho es la natilla y los buñuelos. Parece que sí. Se añora, se extraña. Bueno, ¿qué se extraña de Venezuela? Las hallacas. O sea, las hallacas, pero no son particulares de diciembre, ¿o sí? Sí, bueno, listo, entonces las hallacas. Bueno, estas cosas que caracterizan nuestras navidades, las fechas, los regalos, así parece que la gente puede comprar regalos, dirán que donde estén, o yo no sé, pero ahí están, según la encuesta, las 6 costumbres que más extrañan estando afuera, en el exterior. Yo creo que todas estas costumbres hablan mucho, evidentemente, del deseo, el anhelo que tenemos por estar en comunidad, por estar con personas, por compartir un alimento, yo no sé por qué razón, pero comer natilla y comer buñuelo como que nos llena de esperanza, uno no sabe por qué, pero como que llegó la época de la natilla y del buñuelo y uno como que siente que todo va a estar bien. Bueno, estas fechas son muy especiales, sin embargo, esta tarde ya, vamos a tratar de reflexionar en algo que la verdad es mucho más robusto, es mucho más pesado, es mucho más glorioso que aún estas hermosas costumbres que tenemos como colombianos acerca de la natividad de diciembre. Es lo que vamos a leer a continuación y lo que esperamos estudiar por la gracia del Señor. Yo sé que el tema de hoy va a ser un poco complicadito, van a tener que tenerme paciencia, traten de estar atentos. Si ve que el vecino se está durmiendo, pues ore por él, no le vaya a hacer nada. Pero bueno, hoy vamos a escuchar la belleza de la encarnación y vamos a tratar de reflexionar en ella. Así que el Señor nos dé mucha gracia y misericordia, porque en serio la vamos a necesitar. Por favor, abran sus Biblias en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el prólogo del Evangelio de Juan, que está desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Este es un texto muy, muy importante para la época de Navidad, que aún algunas iglesias históricamente siempre leen este texto con motivo del nacimiento del Señor. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz.
esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar al Señor, someter nuestras vidas a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, reconocemos en este momento, Señor, al leer este texto, que nos enfrentamos, Señor, al misterio, que solamente podremos decir algunas cosas, pero que estamos frente quizá a lo insondable, Señor. Y te suplico y te suplicamos juntos en este momento, Señor. Aumenta en nosotros la conciencia de lo que tu Hijo es. Hoy, por favor, Padre. Padre, todos nosotros somos pobres. Pobres en espíritu, necesitamos de ti. Necesitamos de tu iluminación, de tu sabiduría. Necesitamos verte, Señor. Ver a tu Hijo, verlo en la belleza de su natividad. Y Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, porque yo hoy quizá más que en otras ocasiones, Señor, me siento tan absolutamente débil y frágil para hablar esta palabra, Señor. Pero tu Santo Espíritu puede aplicar esta verdad que leímos y leeremos y traerla y alumbrarla y que produzca mucho fruto en nosotros. Te adoramos, Padre nuestro, esperamos en ti en este momento para que nos hables, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, en este momento todos nosotros necesitamos hacer algo. Necesitamos acercarnos a este texto de Juan con la conciencia de que Juan es un hombre, una persona, supongamos que está sentado debajo de un árbol muy tranquilo, absolutamente consciente y en una meditación bastante profunda de lo que aquel que él vio, que tocó, que escuchó, que le enseñó, ¿quién era ese? Ese hombre que inicialmente simplemente parecía un hombre especial, ¿quién era ese que él conoció? Y que necesita y anhela que nosotros podamos entender mejor quién es él hoy. Y ahí, en esa inspiración, en ese trabajo del Espíritu Santo sobre la vida del apóstol Juan, Juan dice acerca de el Verbo muchas cosas, que es lo que yo espero que vamos a ver
en este momento. Si tienes la Biblia abierta, déjala ahí, o si la tienes prendida, pues consérvala prendida, porque vamos a mantenernos ahí. Y les voy a pedir la colaboración a todos ustedes de decirme, por favor, qué es lo primero que Juan va a decirnos acerca de el verbo. ¿Cómo inicia Juan su evangelio? Muy bien. ¿Y qué dice primerito? ¿Qué dice al principio? Muy bien, gracias. Gracias. En el principio. Miren pues, lo que está tratando de hacer el apóstol Juan es hacernos pensar en, claro, Génesis capítulo 1, ¿cierto? Pero está tratando de hacernos pensar en Génesis capítulo 1, porque ahí Génesis 1 hace su aparición algo, no sabemos exactamente qué es en este momento, pero hay algo que hace su aparición y es el poder de Dios que habla. Su palabra tiene poder para hacer cosas. Eso que se describe en Génesis capítulo 1 como y Dios dijo, el verbo de Dios, lo que Dios dijo, la palabra que Dios pronunció. No sabemos exactamente qué es eso, pero lo que está diciendo Juan aquí es que ese verbo es eterno. Que ese verbo no tuvo un principio, no tuvo un origen, que el verbo no puede contarse entre las otras cosas creadas por Dios. El verbo no es así, el verbo es eterno. Ya existía desde los siglos y existirá hasta los siglos. Primero, que quiere que nosotros seamos conscientes en las meditaciones que tendremos hoy acerca del verbo. Primero, de eso que se nos va a hablar, que todavía no sabemos exactamente qué es. Estamos en el versículo 1. Dice que comparte eternidad. No es transitorio, no es pasajero. El verbo es eterno. Y Juan avanza diciendo que además de ser eterno, el verbo, ¿qué dice más del verbo? Y el verbo era con Dios en la versión Reina Valera, pero en la nueva versión internacional traduce, y el verbo estaba con Dios. Entonces espérenme un momentico, porque en esas profundas meditaciones del apóstol Juan, él está diciendo, el verbo no es algo, no es una cosa. Nosotros no sabíamos eso, pero el verbo, la palabra, no es simplemente algo que se pronuncia. Aquí está diciendo Juan que el verbo es una persona, porque eso es efectivamente lo que Juan está tratando de decir cuando dice que y él estaba con Dios. El verbo que es eterno, ya se dijo que es eterno, se describe como alguien que ha sostenido una comunión eterna con Dios. El verbo, la palabra, no sabemos qué es eso aún. Ya sabemos que es eterno y que es una persona, que no es una cosa, y que no sabemos tampoco, obviamente, esos misterios al interior de la Trinidad, pero que ese verbo sostiene una relación de amor con Dios. Hasta aquí. Nosotros, por lo que hemos aprendido de teología, podemos tal vez completar las cosas, pero no vamos a hacerlo porque queremos ir paso a paso como Juan lo está describiendo acá. El verbo es eterno, el verbo es una persona. Y dice la parte C del versículo 1, ¿qué más? Que el verbo era Dios. Entonces cuando Génesis capítulo 1 está diciendo y Dios dijo, esa palabra se nos está diciendo que es una palabra que es eterna, pero que esa palabra además es una persona, pero que además esa persona que es eterna es Dios. Es Dios, el poder creativo
que es personal y no es una criatura más especial que las demás, es Dios mismo. ¿Cómo metemos eso en nuestra cabeza, Daniel? Que el verbo es eterno, el verbo estaba con Dios y el verbo era al mismo tiempo Dios. Pero así es como Juan lo describe y así es como él lo ha venido entendiendo. La maravilla de lo que él conoció con sus propios ojos y sus manos palparon. Sigue diciendo Juan algo muy hermoso y dice: por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. ¿Cómo podemos intentar, por lo menos, hermanos, en nuestra fragilidad, retener esta idea del apóstol Juan? Ese verbo que es Dios mismo y que es una persona y que es eterno, ese verbo de Dios, la palabra de Dios, fue quien creó todas las cosas, y además todo lo que creó lo continúa sustentando hasta el día de hoy. Miren, nosotros obviamente nos encontramos frente a esto que Juan está describiendo y nos confundimos un poco, porque uno se levanta por la mañana todos los días sintiendo pues que si no me diagnosticaron una enfermedad muy grave ni estoy en el hospital, posiblemente no me voy a morir, y la vida y mi existencia están ahí simplemente porque sí. Pero lo que nos dice este texto es que el verbo, ese verbo de Génesis capítulo 1, que es una persona y que es Dios y que es eterno, creó todas las cosas. Él es el agente de Dios para todas las cosas creadas. Todo lo que hay en este mundo, cuando tú veas a tu mascotica, por ejemplo, yo me pongo a pensar en Miel, en la cocker que yo tengo, y yo le miro sus orejas largas, hermosas, y el pelaje que tiene, y el estilo que tiene, y que ella se parece mucho a otras cocker, pero ella no es igual a otras cocker. Y yo debo pensar y debo recordar el verbo que es eterno, que no tuvo un principio, que es Dios y ha estado con Dios. Él fue el creador de toda esta maravilla, de todo el universo con toda su complejidad, de todo el cuerpo humano con toda su complejidad, de nuestro sistema nervioso con toda su complejidad. El verbo, este verbo es el que creó todo. Pero no solo eso, porque a veces nosotros tendemos a pensar que Dios crea las cosas y Él le da un orden a la creación y la pone en marcha, la pone a funcionar, y nosotros nos imaginamos que Dios creó las cosas, las puso en funcionamiento y ya simplemente dejó que las cosas siguieran funcionando pues según su mecanismo, ¿cierto? Y que fueran funcionando naturalmente, normalmente. Pero lo que Juan está diciendo acá es que no existe la posibilidad para ninguno de nosotros, ni para ninguna de las cosas que nosotros conocemos en la vida y aún disfrutamos nuestras propias vidas. No existe la posibilidad de que eso permanezca, de que eso continúe. Qué hermosura. Como esta muñeca, no te preocupes, como esta muñeca. No existe la posibilidad de que Juliani, por ejemplo, gracias, está muy tranquila, no te preocupes. No existe la posibilidad de que Juliani, la niña se llama Juliani, para que sepan, de que Juliani, porque su cuerpo está funcionando bien, porque su sistema nervioso está funcionando bien, porque no hay una enfermedad que la esté atrofiando, Juliani es autónoma y es independiente y ella funciona porque sí. No existe esa posibilidad. Juan lo que está diciendo es que Juliani hoy se despertó para seguir siendo sustentada por el verbo de Dios. Todos nosotros, nuestras mascotas, la salida del sol y la puesta del sol, todo eso entabla una relación de sustento
que es permanente, que es global, que es total. El verbo de Dios sustenta todas las cosas hoy, en este instante. Eso es lo que Juan está diciendo. Créalo o no lo creas. Además de eso dice que el verbo, miren cómo dice hermoso, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En él estaba la vida. Otra vez. Entonces, ¿cómo así? La posibilidad de vivir la vida. ¿Recuerdan Génesis cuando dice que Dios sopló aliento de vida sobre el hombre, cierto? Y él llegó a ser un ser humano, como sopló su espíritu. El verbo es la vida. Toda forma de vida posible en esta creación proviene del verbo de Dios, del logos. Dice también Juan, inmediatamente después, que no solo el verbo es la vida, sino que el verbo es la luz. Y claro, es que esto resulta hasta medio agotador, tratar de pensar en esto, porque lo que Juan está diciendo acá es que el verbo de Dios, el que es eterno, el que es un ser personal y tiene comunión íntima en el ser de Dios, ese verbo es la luz. Y otra vez vamos a decir algo que tal vez es un poco inusual escuchar, pero lo que Juan está diciendo en este versículo es que el verbo cumple una función reveladora, iluminadora, que es a causa del verbo que los hombres tienen la posibilidad de entender las cosas que entienden. Si existe un ser humano en este mundo capaz de crear un puente, capaz de hacer una cirugía, capaz de hacer una operación matemática, capaz de hacer cualquiera de las cosas que nosotros hacemos y que necesitamos entender, asimilar, aprender, este verbo es el encargado de revelar, de iluminar las cosas que los hombres hacemos en esta creación. Y eso es tarea del verbo que es luz, que es la luz. No solamente este texto está diciendo que, tal vez como se puede entender en otros momentos en Juan, que la tarea del verbo es alumbrar en medio de la oscuridad y de la corrupción y de las tinieblas. Sí, también quiere decir eso, pero quiere decir en este caso una función iluminadora, reveladora. Entonces, si algo entendemos de cómo ser papás, si algo podemos entender acerca de las formas en las que operan la economía y bueno, cierto, si algo podemos entender de eso, es a causa de lo que hace el verbo de manera constante y universal sobre todos los hombres, creyentes y no creyentes, sobre todos nosotros, aún decidiendo usar lo que Él nos revela para confirmar que Él no existe o rebelarnos contra Él. Juan lo que dice es que el verbo hace eso en nosotros. Y hasta aquí, hasta este punto, porque recuerden que Juan solo nos ha hablado del verbo, él no ha hablado de nada más, es el verbo de Dios, es la palabra de Génesis 1, es el logos. Hasta este punto todo va bien, pero Juan dice algo que sinceramente es impresionante, versículo 10.
el que era la luz. Perdón, el versículo 9. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. El Verbo venía a este mundo. Bueno, ¿qué hacemos con eso? A ver, ponte a pensar. Se nos ha descrito quién es el Verbo. Juan nos está diciendo que la luz venía a este mundo. ¿Cómo te imaginas que el Verbo de Dios iba a hacer su arribo a esta tierra? ¿Cómo te imaginas eso? Poderoso. Sí. Pues ya estamos viendo que es poderoso, ¿cierto? Exactamente, eso es lo que Juan está tratando de describir, el carácter del Verbo, lo que Él es. Y dice que venía a este mundo. Yo también creo que si se nos dice que el Verbo iba a venir a este mundo, yo me imagino que tendría que ser algo completamente espectacular. Y casi me imagino aquel monte Sinaí cuando Dios descendió sobre la montaña y truenos y relámpagos y se estremecía la tierra y todo el campamento de Israel a causa de la presencia de Dios había descendido en el monte. Porque recuerden que es que aquí no nos han dicho nada de que es hombre. Solamente se dice que el Verbo, que es la luz, viene a este mundo. ¿Cómo vendría el Verbo a este mundo? Primero, ¿cómo cabría en este mundo? Pero ¿cómo se presentaría? Por lo menos me imagino yo algo impresionante, espectacular, con una demostración de su belleza, de su soberanía, de su gobierno sobre el hombre, sobre el ser humano. Así me imagino que sería. Sin embargo, Juan dice que la luz venía a este mundo. Y ese Verbo que venía a este mundo, ¿cómo decidió venir a este mundo? Ven el versículo 14. Y el Verbo se hizo un hombre como Jason, como Daniel, como Alex. Se hizo un ser humano. Y el Verbo se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Entonces otra vez tratamos de hacer un pequeño esfuerzo en nuestra mente y pensar cómo lo eterno, cómo se somete al espacio y al tiempo. Cómo el que es soberano, el que gobierna todas las cosas solamente con el poder suyo, cómo este que es descrito acá acepta la fragilidad, la debilidad, la vulnerabilidad de un ser humano. Y no estamos todavía hablando de un bebé, estamos hablando de un ser humano, de una persona. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es muy importante que quede claro, hermanos, entre nosotros esta mañana. Cuando Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, él no está diciendo que cuando Dios el Verbo decide hacerse un ser humano, se despoja de su deidad. No, eso no es así. Dios se hace un ser humano. Y lo que está diciendo no es que Él negocia algunos atributos suyos, como por ejemplo hay algunos que dicen que el Verbo cuando se encarnó lo que hizo simplemente fue ceder temporalmente a los atributos no comunicables de Dios. O sea, el Verbo dejó de ser soberano, dejó de ser omnipotente,
dejó de ser omnisciente, dejó de ser omnipresente. El Verbo renunció a eso. No, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el Verbo se hizo carne en toda su deidad, toda ella. Siempre hemos confesado que Dios es el Hijo de Dios, o Dios Hijo, o la segunda persona de la Trinidad. Dios no reduce su deidad, sino que asume la humanidad. Y por favor, ponte a pensar en eso. ¿Cómo así que Dios asume la humanidad? Que Dios la hace suya. No. ¿Cómo nos ayudamos con eso? Y miren, esto que es más tremendo aún. Tú piensas tal vez que la encarnación, como lo describe la Biblia, es solamente un asunto temporal. En el ministerio público del Señor Jesucristo, en esta creación, es que el Verbo se hizo carne. Pero ya Dios no soportó más ser carne, y ya cuando resucitó al tercer día y subió al cielo, subió en espíritu. Pues no. Ustedes saben cómo es que está el Verbo de Dios hoy. A la derecha del Padre. ¿Cómo está? Su cuerpo. Y toca el tuyo. Tu cuerpo. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios, el precioso que se ha descrito acá, asume la humanidad y hoy todavía es Dios hombre? No. Sí, que el Espíritu Santo nos ayude. Cuando el apóstol Juan dice que el Verbo se hizo carne, es demasiado importante que quede claro también algo. Es probable que nosotros, a causa de nuestra tradición teológica o filosófica, ideológica, nosotros hemos entendido quizá que cuando pensamos en Dios, nosotros tenemos que entrar en una relación como medio conflictiva con las cosas creadas, con la materia. Nosotros heredamos eso, digamos, por la iglesia católica, cuando ella asimiló el contenido de las ideas griegas, especialmente de Platón, de que la materia no es buena. Pero aquí se nos está diciendo que Dios se hizo una persona. Cuando Dios se hace un ser humano, lo que hace es reivindicar la belleza y la importancia de las cosas que Él creó. Él valora lo que Él creó. A Él le importa lo que creó. A Él le importa el campo, a Él le importan los pájaros, a Él le importa nuestra vida, a Él le importa nuestra humanidad, a Él le importan las cosas que creó. Él las ama, y al hacerse hombre nos demuestra que olvídate si tú piensas que para relacionarte con Dios te relacionas como en el plano espiritual, como por allá en las oraciones y en el devocional, pero lo que haces con tu cuerpo, lo que decides con Él, lo que haces con tu boca, no es tan importante. No, todo es sagrado en el orden de la creación. Y nada perecerá definitivamente. O sea, ¿a qué me refiero? Dios va a restaurar todas las cosas porque le importan. Dios se hace hombre. ¿Y para qué se hace hombre? Para que el Verbo asume la humanidad, reivindicando la belleza de esta creación a pesar de que está arruinada por el pecado, pero Él la aprecia y la sigue amando. Se hace un ser humano, pero ¿para qué? Y Juan dice a continuación, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Alguien recuerda a qué se refiere esa palabra habitó entre nosotros?
No, bueno, no importa. Cuando Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra que Juan utiliza ahí es, y el Verbo tabernaculizó entre nosotros. U otra forma de decirlo, y el Verbo hizo su carpa entre nosotros. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Recuerdan? Tal vez no has leído el Antiguo Testamento muy bien, o tal vez no recuerdas esas figuras del Antiguo Testamento, pero cuando Juan está diciendo aquí que el Verbo tabernaculizó, nos está haciendo pensar en lo que Dios hizo en el pasado con Israel. Cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y les dio la ley en el monte Sinaí, también les dio las instrucciones para construir el tabernáculo. ¿Y recuerdan el tabernáculo? La belleza del tabernáculo, la belleza de todos sus elementos, la mesa, el lugar santo, el lugar santísimo, el propiciatorio, bueno, todas esas cosas espectaculares, hermosas, toda la creatividad, la belleza. Si ustedes van al Pentateuco van a darse cuenta de lo exhaustiva que era la construcción del tabernáculo, porque eran requeridos muchos colores, porque eran requeridos muchos metales hermosos y piedras preciosas. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo que estaba en medio del pueblo, en todo el centro del pueblo estaba el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quería recordarle a su pueblo Israel que el lugar que Él persigue para ti y para mí en nuestras vidas está en el centro. Dios quiere estar en la mitad de nuestra historia. Y Él quiere no solo estar en el cielo y decirnos las cosas que a Él le importan y mandarnos recados. Dios quiere estar en medio nuestro. Para eso era el tabernáculo. Yo estoy con ustedes. Mi presencia está en medio de ustedes. Y dice Juan que aquella figura que aprendimos del Antiguo Testamento, el tabernáculo, ahora se completa. Ese tabernáculo para Israel era solamente una sombra, un tipo de aquel Verbo que vendría a estar en medio de nosotros para decirnos otra vez: yo te quiero a ti, todo tu ser, toda tu vida. No te imagines que puedes tener conmigo una relación distante por WhatsApp, por Facebook. Yo te quiero para mí, total y completo. Dios hace una vez más presencia en medio de la humanidad para decirnos: es personal lo que yo quiero contigo. Es personal lo que yo quiero contigo. Yo no quiero una relación contigo mediada por algo distinto. Somos tú y yo. Dios hace una vez más su morada entre los hombres. Bueno, qué bien. Aquí todo está espectacular, todo está muy lindo hasta este momento, qué belleza. Pero a uno lo sorprende lo que Juan dice a continuación, o más bien que ha dicho en los versículos anteriores. El Verbo, el Eterno, el que ha estado en comunión eterna con Dios y que es Dios mismo, el que es la vida, el que es la luz, el que creó todas las cosas y las sustenta el día de hoy. Ese Verbo decidió venir a este mundo y decidió venir no de cualquier manera, decidió hacerse un ser humano. Pero esto sí que descresta. El Verbo arribó a un mundo que le rechaza. Tú puedes entender esto que Juan dice. El Verbo arribó a un mundo que lo rechaza. A ver, ¿cómo así? Si por lo menos, digamos que, no sé, digamos pues el presidente de Estados Unidos, a ver si así se entiende mejor.
Supongamos que el presidente de Estados Unidos decidiera venir al Redil Laureles por alguna razón. Y él viene. ¿Tú no crees que por lo menos nosotros debemos respetarlo? Que por lo menos debemos considerar el hecho de que él está acá, que necesita, que quiere que le informe, pues qué bueno que nos visita, algo así, yo no sé. Pero el Verbo, el que creó al presidente de Estados Unidos, vino a este mundo para aceptar que los que él hizo lo rechacen. ¿Qué harías tú si tienes poder y te rechazan? Y te rechazan feo. No estamos hablando de, ay no, es que sabes que no me gusta estar contigo, te puedes retirar. No, no. Un rechazo feo, así como el que nosotros le hacemos al Señor. Él viene, se hace hombre y acepta el rechazo que la humanidad haría de él. Pero todos los que creen, Él les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no nacen de la voluntad de la carne. O sea, tú no te haces hijo de Dios porque tus papás oraron mucho por ti. No son hechos hijos de Dios por la voluntad de la carne, por la voluntad de la sangre, por voluntad humana. Uno no se hace hijo de Dios por eso. Se hace hijo de Dios por Dios. Son nacidos de Dios. Dios es quien les da su paternidad. Y hasta aquí quedamos pues como medio choqueados y todo lo demás. Tal vez no sé, pero bueno, vamos a hacer unas aplicaciones sencillas de esto que Juan nos ha dicho en este momento. Primero, este texto que describe la belleza de la encarnación del Señor Jesucristo, o más bien la encarnación del Verbo de Dios. Esto que hemos pensado te ayuda a entender que la salvación es solo por gracia. Y no estamos hablando de una gracia barata. No estamos hablando, como decíamos hace 8 días, de que yo puedo decir, sí, no, usted sí es capaz de cruzar la cuerda, ¿cierto? ¿Recuerdan? No, móntate en la carreta. Es imposible que a través de algo humano Dios pueda salvar. Dios no mandó a Juan el Bautista. Dios no envió a una persona muy querida, a una mujer muy hermosa, a una mujer que sería muy buena, muy pulcra, muy no sé qué cosas. Dios no envió a esa persona para que ella fuera o él fuera el salvador de nosotros. Tuvo Dios mismo que hacerse hombre. La salvación en la condición actual de la humanidad es imposible para nosotros. Solo es posible por la acción de Dios mismo. ¿Entiendes eso? La salvación tiene que ser solo por gracia. ¿Cuánto darías para que el Verbo se hiciera hombre? ¿Cuánto oraste para eso? Nadie oró por eso. Ninguno pidió eso. Es la misión de rescate que Dios está haciendo sobre toda su creación, la que lo motiva a hacer lo que hizo por nosotros. La salvación es solo puede ser por gracia. Solo la puedes recibir por la fe. No puedes hacer nada más. Por la fe en el Hijo encarnado de Dios. Segunda aplicación. La belleza de la encarnación te tiene que recordar algo a ti en esta Navidad y que la gente necesita escuchar, que tus vecinos, tus compañeros de trabajo necesitan recordar. ¿Qué es? La encarnación que recordamos en la natividad del Señor Jesucristo nos da una esperanza indestructible.
nos da una esperanza indestructible. Dios y su gracia y su misericordia y su compasión no tuvo por menospreciable, no tuvo como algo que simplemente quiso rechazar y destruir. Dios no tuvo en esa calificación esta creación. Dios tuvo misericordia de nosotros los seres humanos y se hizo hombre, y al hacerse hombre se comprometió a hacer nuevas todas las cosas. Dios en la encarnación de su Hijo Jesucristo nos da una esperanza de que las cosas sí van a estar bien. Navidad o estas fechas de diciembre no deben ser hermosas porque solamente nos reunimos con la familia. Eso es espectacular, eso es hermoso, la natilla, el buñuelo, las luces. Gracias a Dios por todo eso, pero es que ese es solo el recordatorio de que realmente las cosas sí van a estar bien, porque el Verbo mismo, el que creó todas las cosas, el que es la vida, está haciendo lo necesario para que brote nuevamente la vida en esta tierra, en este mundo, y no pare. No pare. Nosotros tenemos una esperanza que no depende de este mundo ni de lo que acontezca en él. Y la gente no sabe eso. Y entonces hay que decírselo, sí. Recordémosle eso a la gente. Y en tercer lugar, una aplicación más. Por favor, ¿podrías empezar a pensar en la humildad de Dios? Nosotros, claro, siempre tratamos de describir su soberanía, su grandeza, su gobierno sobre todas las cosas. Pero de muchas maneras, y este texto es una clara, se nos presenta la humildad de Dios. Dios es humilde. Pablo, que por supuesto también entendió esto y dice cosas muy parecidas a las que Juan está diciendo acá, pero el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Filipos, que está teniendo problemas, está teniendo luchas y rivalidades entre ellos, les dice: ustedes deben ser como Dios, como el Hijo de Dios, el cual que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló a sí mismo, tomando el lugar de un ¿qué? Siervo. Y no un siervo que manda sobre los demás, sino el siervo que muere por los demás. Y Juan, que nos lo presenta aquí, y el apóstol Pablo, que nos lo presenta allá en Filipenses, nos hace pensar en, Dios es humilde. El corazón de Dios es humilde. Dios no tiene, cuando el texto dice que Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, lo que está diciendo el apóstol Pablo no es que Dios, el Verbo, se despojó de su deidad. Lo que está diciendo es que Él se despoja de su gloria. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el Verbo se despoja de su gloria? O sea, la gloria es como esa condición que Él tiene de ser Dios, que requiere reverencia, adoración, reconocimiento. Él debe ser glorificado porque Él es lo que es, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien con eso? Pero Él se despoja de eso. ¿Por qué? Porque yo no necesito que me reivindiquen. O sea, yo soy Dios y es verdad y debo ser adorado, pero ¿sabes qué? Con tal de salvar, yo hago a un lado mi gloria. No importa. O sea, no importa. Y ocupo el lugar del siervo, el siervo sufriente que todos nosotros necesitaríamos que fuera la cruz, para que nosotros tengamos esperanza en Navidad y en todos los meses. ¿Podrías empezar a pensar en que Dios es humilde? Solamente Génesis capítulo 1. Uno se pone a pensar tal vez, y a veces equivocadamente, que cuando Dios crea todas las cosas, Él crea todas las cosas pero como para simplemente ser muy pinchado.
O sea, ¿cómo así? Para mostrar mucho su poder. Y exclusivamente Dios se limitó a mostrar la capacidad que Él tiene para crear. No, pero ¿saben qué? ¿Saben cómo describe la Biblia la creación del cielo, la tierra y especialmente la del ser humano? Como una creación que necesita de alguien que esté dispuesto a servir. Dios al crearnos se constituye en el siervo de nosotros, los seres humanos, que lo vamos a necesitar a Él todos los días de nuestra vida. ¿Y saben por qué Él crea las cosas así? ¿Y saben Él por qué está dispuesto a despojarse de su gloria e ir a una cruz por una humanidad que se rebela contra Él? Porque Dios es humilde. Pero eso no solamente es para Él, también es para ti. ¿Qué tal si en esta Navidad hacemos algo que este mundo tanto necesita, pero que escasea mucho? ¿Qué tal si en las relaciones con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros compañeros, amigos, qué tal si nosotros empezamos a ejercitar el hecho de que nosotros no necesitamos ser reivindicados por los demás? Que nosotros no necesitamos que los otros nos reconozcan lo que hemos hecho por ellos tal vez, o lo que somos, o lo que creemos que somos. ¿Qué tal si en vez de las rivalidades y las disputas y los asesinatos y las muertes que provocan este mundo el orgullo, nosotros que vemos al humilde Dios hecho hombre, aprendemos de Él y empezamos a aceptar el agravio, a anhelar el bien de nuestros enemigos, a sentirnos afirmados y felices en lo que Dios dice que nosotros somos? Y no más que eso, humildad. Que la Navidad nos recuerde, hermanos, la encarnación del Señor Jesucristo nos recuerde que el orgullo es diabólico, que posiblemente la mayor manifestación de lo diabólico en el mundo es el orgullo. No piense que es simplemente que alguien hizo una cosa horrible y fue capaz de orquestar y de pensar la solución judía. Oh, esa gente sí es muy mala. No, no hay nada peor en este mundo que el orgullo. No hay un mal que se ejerza desde afuera de nuestras vidas y adentro de nuestras vidas que nos deshumanice tanto como el orgullo. Y la encarnación del Verbo nos recuerda, no necesitamos eso. Puedes vivir sin eso y puedes ser como Cristo. Aunque no buscas ser reivindicado, estás feliz porque tienes a tu Padre, tienes a Dios. Y que así sea, hermanos, que así sea. Oramos un momento más al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos. A ti que eres humilde. El Dios humilde. No estamos diciendo el Dios flojo, el Dios mojigato, el Dios blandengue, el Dios humilde. Y te adoramos por eso. Te adoramos por lo que la encarnación de tu Hijo Jesucristo, del Verbo, el Hijo eterno, el unigénito, el Dios Hijo, nos demostró. Te adoramos por eso.
Y reconocemos hoy, Señor, que tal vez la Navidad se ha atesorado y se ha apreciado, porque claro, es que ver luces es hermoso. Ay, qué hermoso es ver luces y árboles. Y por alguna razón la gente está un poco más alegre que lo usual. Ay, pero Señor, qué pesar de este mundo cuando tiene por su alegría la natilla y el buñuelo. Qué tristeza de este mundo cuando tiene por su alegría, por su esperanza, las luces. Si la natilla y el buñuelo lo único que nos recuerdan es que llegará aquel día en que tendremos una fiesta maravillosa con el Cordero, en las bodas del Cordero, cuando veremos al Hijo encarnado. Ay, Señor, qué tristeza si las luces solo fueran nuestra alegría, porque las luces son solamente un recordatorio de quizá de los ángeles, Señor, que aparecieron a aquellos pastores esa noche de Navidad, esos millares y millares de ángeles que brillaron en el cielo cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios hacia los hombres. Que sea, Padre nuestro, tu Hijo Jesucristo nuestra esperanza. Que sea tu Hijo Jesucristo nuestra gloria, Señor, nuestra esperanza, su encarnación, la esperanza que ella nos da. Tú entiendes la aflicción, tú entiendes el dolor, tú entiendes el luto, tú entiendes la humillación, tú entiendes que es ser despreciado. El Hijo lo vivió todo. Poco tiempo después de su nacimiento tuvo que ser un refugiado más, un desplazado más. El Verbo eterno, increíble, soberano y glorioso se reduce a la experiencia humana. Te adoramos por eso. Te adoramos por eso. Que bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos a ti hoy, te adoramos a ti en nuestro corazón. Dios humilde, Dios precioso, Dios bueno, que nos das la esperanza de ser salvados por la fe, de ser perdonados y redimidos en lo más íntimo de nuestro corazón por la fe. Te adoramos hoy. Que bendito sea tu nombre. Y tú, hermano y amigo, ahí permanece en silencio un minutico más hasta que adoremos.